Ministerio Ovejas de Cristo. Desde Sparks, Nevada. Predicando el Evangelio desde nuestra congregación, junto a nuestro pastor Byron Gómez, para nuestros hermanos de habla hispana alrededor del mundo. Nuestro tema de hoy es la salvación del hombre, según la Escritura. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Aquí trabajando desde la mañana y ustedes pueden ver los cambios. El viernes no estaba esto y este púlpito, esto, y se va a ordenar también un púlpito transparente. Amén, para que también sigamos avanzando en la predicación, en la palabra. Y usted traiga su Biblia, traiga su libreta, porque mientras más anotamos, más recordamos. Dios bendiga a todas las personas que están con nosotros. No sé si tenemos invitados, ¿sí? Vamos a ver. Espero y discúlpeme cuando algunas veces menciono quizás nombres un poquito equivocados, pero Escaldo, ¿cómo? ¿Dónde está? Escaldo, ¿dónde está? Esgardo. Oh, no, en serio, es que como no está la R, entonces no, Esgardo, ¿verdad? Amén. A ver, hermano Ismael, tal vez soy yo el que me faltan los lentes, pero aquí, ¿qué dice ahí? Oh, es Gold, dice, lo hizo más inglés, pero bueno. Lo que quiero decirles es que me disculpen cuando algunas veces, pero ¿dónde está Esgardo? Ponte de pie, Esgardo, Dios te bendiga. Esto para que entres en confianza, amigo. Bienvenido a esta casa. Y hay de ustedes que se les olvide cómo se llama este varón, porque por alguna razón lo repetimos 3 veces. Dios bendiga también a Eduardo. No, sí lo puso bien, puso Eduardo. Yo le estoy poniendo la L. Eduardo, ¿dónde estás? Dios te bendiga, Eduardo, bienvenido. Bienvenido. Y también está con nosotros la sierva que conocimos hace un tiempo y está aquí con su hija. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo es su nombre? Hermana Yesenia, sí, su hija, bienvenidos. Y los demás, la mayoría pues somos de casa, bienvenidos en el nombre del Señor. El tema de esta mañana es la salvación del hombre, pero el Señor siempre me frena y el Señor me trata a mí con asuntos, hermano, y Él sabe cómo trata conmigo. Y fíjense que al entrar en esto, sí, todavía no, deme 2 minutos. De hecho, véngase para acá, mijo. Véngase para acá y voy a llamar a mi hija también. ¿Dónde está mi hija Ashley? Y por alguna razón el Señor me dice, bueno, si vas a hablar de la salvación del hombre, si vas a hablar de la salvación del hombre, en primer lugar, frénate un momento. En primer lugar, recuérdale a la iglesia. Pero ¿qué es el hombre? ¿Qué dice la filosofía, la ciencia que es el hombre? Porque la ciencia y el pensador ha expresado que es el hombre. Y ha dicho su origen, y ha dicho por qué está acá, y ha dicho de dónde viene. Pero si alguien va a hablar del hombre, no puede ser nada más ni nada menos que el que lo creó. Porque Él va a declarar en realidad su origen exacto. Y por esta razón, en realidad, tenemos que entender qué es lo que dice la Escritura respecto al hombre, porque vamos a hablar de la salvación, pero el Señor me detiene aquí. Vas a hablar de la salvación del hombre. En primer lugar, si vas a hablar del hombre, la pregunta de esta mañana es, ¿sabes tú qué es el hombre? ¿Sabes qué he declarado yo en la Escritura de qué es el hombre?
Porque la Escritura va a decir y va a enseñar qué es el hombre, pero también va a decir qué no es el hombre. ¿El hombre es un creador o es una criatura? ¿El hombre es un humano o es un Dios? Pero escuche usted bien, y en esta mañana, por alguna razón, platicando con mi hija, siempre cuando ella va a la escuela, yo me pongo a platicar con ella y le digo, hija, voy a tratar este tema, y trataba respecto a lo que iba a hablar, y ella me dice, papá, me dice, déjame recordar, sucedió algo cuando entré en una etapa en la universidad, y me compartió lo que ella había recibido en esa universidad en una clase de antropología. Antropo significa hombre, logía es el estudio del hombre. Eso para que usted lo anote, el estudio del hombre, antropología. Y se me hizo muy importante porque ellos, mi hijo mayor y mi hija siguiente, y mi hijo Brian está allá, pero esta parte la trato con ellos. Me puse a pensar que muchos de sus hijos entrarán a la universidad. Y este ataque en contra de lo que dice la Biblia, lo que dice la ciencia, no parará. Y por ende es muy importante, hermanos, abrir ya nuestro entendimiento. Y si Dios nos va a explicar qué es lo que creemos, mínimo deberíamos hoy de decir, hay muchas cosas en las cuales deberíamos de poner atención, porque quizás nosotros ya pasamos esa etapa, pero tenemos hijos, vienen nietos, y la pregunta es, ¿qué información le vamos a dejar a ellos? Y quiero que mi hija le comparta algo y luego mi hijo, y creo que en algo van a coincidir. No los puse a platicar juntos al respecto, pero ellos dirán qué es la experiencia que han tenido respecto a lo que es este estudio de lo que le dieron en la universidad. En esta clase tuvimos Un poquito más de volumen, hermano, por favor. Más cerquita, mía. Ok. ¿Espero? Sí. Vamos. En esta clase tuvimos que hacer un debate y teníamos que apoyar nuestra opinión de quién creó el humano, quién nos creó. Entonces, ¿era la teoría de Darwin o era que Dios nos creó? Y me recuerdo que en esta clase, para apoyar nuestra opinión, las personas que escogieron la teoría de Darwin, ellos tuvieron como 10 libros para apoyar sus opiniones, y nosotros solo tuvimos 2 libros. Y para nosotros estábamos hablando de que Dios nos creó, porque es lo que dice la Biblia en Génesis, que por fe creemos esto. Y más las otras personas, ellos estaban hablando de que hay muchas pruebas, que fue lo que dice Darwin, que por eso hay fósiles y hay pruebas y todo lo que escribió Darwin. Y eso fue el argumento que ellos tuvieron, porque como ellos tienen más pruebas, fue la teoría de Darwin que es correcto, y que así fue como pues los humanos fueron creados. ¿Cuántos artículos, hija, ahorita antes de pasarle a mi hijo, cuántos artículos le dieron para apoyar la teoría de Darwin? ¿Cuántos a la fe de lo que la Biblia dice? De Darwin ellos tuvieron como 10 artículos y nosotros tuvimos 2. Solo para que se dé cuenta cómo está siendo opacada la opinión de la palabra. Y hacia ese rumbo van sus hijos pequeños o los que van para la universidad. Y quiero decirles que esto es delicado, es muy delicado para la iglesia cristiana. Y todo esto algunas veces lo hemos ignorado, quizás no le hemos platicado con nuestros hijos, pero es muy importante, porque si voy a hablar de la salvación del hombre, mínimo tengo que saber qué explica la Biblia del hombre y qué es lo que las escuelas, la ciencia, el científico, el pensador ha dicho respecto al hombre. Adelante, hijo. Que se le bendiga. Hace años yo tomé esa clase también de antropología y me recuerdo que la profesora preguntó la clase, que era una clase como de 200 personas, una grande clase, y les preguntó que cuántos creían en la creación y cuántos creían en el naturalismo. Y pues miré alrededor y casi era como mitad, la mitad creía en el naturalismo y la mitad en la
la creación. Y de verdad, eso es todo lo que tocó la profesora de la creación, de preguntarnos, porque ya lo demás pudo, ¿verdad? De la evolución, de verdad no tocan mucho ese punto. Si era mitad y mitad, pues, y nomás enseñan de un lado, pues, al terminar de esa clase, ¿cuántos que creían en la creación ahora se cambiaron al naturalismo? ¿Verdad? Porque de verdad no enfocan mucho en la creación en estas clases, sino dan un pequeño punto y lo demás es, ¿verdad? Porque si ellos son profesores, pues ellos creen en la evolución y todas las teorías que vienen de eso. Y pues es muy fácil uno si no estudia la palabra y no trata de mirar que sí hay evidencia también soportando, ¿verdad? La creación, soportando que Jesús es real, que Dios vino a este mundo por medio de Jesús. Y hay evidencia de eso, y si uno no explica eso y no busca de eso, pues, ¿qué van a creer? ¿Verdad? Van a creer en lo que sí apoyan, lo que sí enseñan. Hace unos días, y de hecho hace unos días hablaba respecto a lo que Pedro habla en su primer carta, cuando habla en el capítulo 3, verso 15, diciendo que prestemos o demos defensa de nuestra fe con mansedumbre y de una manera que gentil. Es muy importante darnos cuenta que la gente nos va a preguntar qué es el hombre, cuál es su origen, por qué tú existes. Y es muy importante analizar esto, porque déjenme decirle que nuestros hijos son como una vasija que de lo que realmente hay en el entorno se van a llenar. Se llenan de la palabra de Dios o se llenan de la información contraria. Y depende de lo que hay adentro de ellos, de esa manera van a responderle a Dios. De hecho, cuando usted ve el acercamiento de un joven o ve la indiferencia de un joven, usted de padre debería preguntarse qué hay en la mente, qué hay en el corazón de nuestros hijos, de qué se están llenando nuestros hijos. Y déjeme decirle que cuando yo hablo con mi hija, le pregunto, hija, ¿y usted de qué lado estaba? ¿Estaba del lado de la teoría o estaba del lado de la fe? Me dice, papá, estaba en el lado de la fe. Quizás ellos han pasado y denle el aplauso al Señor porque solamente la gloria es para Él. Quizás mis hijos han pasado esa prueba, pero vienen sus nietos, vienen sus hijos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo responderá tu hijo ante esta interrogante? Muchas gracias, muchachos, gracias por este momento, pero no me quiero quedar ahí, quiero continuar. Hermano David, venga por favor, hermano David. Me acerco a hermano David, él es un hombre nacido en este país también, igual que nuestros hijos. Yo le digo, hermano David, por favor, compártame. Dígame en realidad qué es lo que usted vivió respecto a esta parte. Y mire que no hemos comenzado ni a abrir Biblia, pero es muy importante entender lo que Génesis 2:7 nos enseña, que cuando Dios puso ese soplo de vida en aquel hombre que había formado, desde ese día lo llamó alma viviente. Y Génesis 1:26 dice la Biblia que Dios creó, ¿sí puede ahí? Amén. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. En otras palabras, si queremos hablar del hombre, no podemos realmente hacer a un lado a Dios. No podemos. Y esa es la primera parte en la cual tenemos que tener en mente, porque cuando alguien va a hablar del hombre, no puede ir a otra fuente. Puede ir a otra fuente, pero lo va a desviar de la verdad. Puede escoger lo que dice la ciencia, puede escoger lo que dicen los científicos, pueden escoger lo que dicen los pensadores, pero ¿qué es lo que dice Dios? Escuchemos lo que hermano Darwin, hermano David dice al respecto. Adelante, hermano, compártanos qué vivió usted y me gustó lo que él dijo. Este pensamiento no se queda solamente ahí hablando de la ciencia, sino que ahora lo está adhiriendo a lo que ahora el hombre y la ciencia dice respecto al género, al no entender que solamente de la manera que Dios creó al hombre, ahora la ciencia dice no solamente existe hombre y mujer, ahora podemos añadirle algo más. Ese es el pensamiento del hombre, pero la iglesia no puede estar dormida al respecto.
Y todo tiene un origen, un pensamiento contrario no queda, o erróneo no queda ahí, sigue creciendo al grado que la mente del hombre se aparte, se olvide de lo que Dios dijo que era. Pero escuchemos, hermano David. Sí, lo que, como sus hijos han dicho, cuando está uno en la escuela, los profesores tienen sus propias opiniones y quieren compartirlos con sus hijos, porque para saber sus notas, algunos profesores, especialmente cuando era niño yo, para sacar buena nota, tiene que escuchar lo que ellos están, sus opiniones y regresarlos a ellos en sus, como se escrita. Pero la cosa es que durante de estar hablando de la ciencia, recordamos que había un tiempo que la ciencia nos dijo que ahí está el mundo y el sol se fue para alrededor de ella. Y se ha cambiado. Y por eso los profesores y los que están, porque el enemigo sabe lo mismo que nosotros y más que nosotros de Dios, porque él estaba con él. Pero Párele. ¿Escuchó esa información? ¿Usted piensa que sabe Biblia? ¿Usted piensa que sabe Biblia? ¿Sabe quién sabe más? ¿Con qué cree que el enemigo, Satanás, atacó a Jesús en las tentaciones? Con la misma palabra. Y él dijo una gran verdad. El enemigo sabe mucha Biblia, pero la usa para contradecir a Dios. Continúe, hermano. Lo voy a dejar predicar. Estrene este púlpito, brother. Y podemos ver cómo primero quita a Dios de la escuela, porque dice, por la Constitución no puede. Pero esto no era la verdad. No puede quitar a Dios de la escuela. Pero primero con esto, y luego dice, venimos de mono. Porque se burlaban de que un virgen no puede tener hijo. Pero la ciencia ahora puede hacerlo. Y con esta lengua, nuestro idioma, se están tratando de apartarnos, porque primero dice, venimos de monos, y luego solo hay dos, hay mujer y hay hombre. Pero luego dice, no, con esta idioma nos está apartando. Dice, puede ser en la mente lo que es. Pero los hijos quieren sacar y traer buenas notas a nosotros. Nosotros tenemos que enseñarlos porque si tiene como yo tenía la fe, y yo estaba debatiendo con mis profesores de muy niño, porque mi padre nos lleva esta Biblia no nos hablaba hasta que hemos leído algo. Y tuvimos que probar nuestra opinión antes de mi padre. Wow. Y por eso a veces la gente dice, muchos debates he tenido en mi vida, pero es muy importante porque le dice en un lado que las palabras no tienen importancia, y luego están enseñándonos que sí, podemos cambiar para este. Y todo está apartándonos de Dios, porque Dios nos creó. Dios creó hombre y mujer. En toda la naturaleza podemos ver león, no sé cómo se dice la mujer. Leona. Sí, las aves no puede por los ojos. Mire, este es el hombre, este es el varón, este es la hembra. Entonces, lo mismo con los seres humanos. Ellos quieren que la mente del humano se reina. El que gobierne. Y esto no puede ser. Tenemos que luchar a través para nuestros hijos, por la mente, las almas de nuestros hijos. Gracias. Gracias, hermano. Apóyamele aquí, hermano Ishma. Gloria a Dios. Hoy sí, mi hijo, hoy sí pueden pasar los jóvenes a su clase.
¿Le parece interesante esto? Ahora le pregunto yo a usted, ¿cuántas doctrinas se han tomado como verdades sin siquiera haberlas analizado? ¿Cuántas cosas creemos que realmente la Biblia no las aprueba? Es más, aún las cantamos. ¿Y sabe usted que la alabanza, Dios nos está dirigiendo a una evaluación, aún de la alabanza que el Señor nos permite cantar acá? Porque si teológicamente o bíblicamente la alabanza no está apoyada con la palabra, podemos estar cantando también algo equivocado. Ahora déjeme decirle las malas noticias. Hemos cantado muchos cantos erróneos, equivocadamente, teológicamente. Y hay muchos que a ustedes y son bonitos y son alegres. Hermano, pues están bonitos. Pero si usted va a la raíz y al origen de la palabra, no lo apoya la palabra. Ahora, yo les digo algo bien hermoso. En nuestra historia bíblica o historia cristiana, ¿cuántos cantaron? Bienvenido a la iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Y si no te da la mano, no es tu hermano. ¿En serio? Eso es un gran error. Yo hablaba con mi hermano Ismael. Hay un canto que de hecho él lo cantó esta semana. Una alabanza tan hermosa, todo hermoso. Pero hay una palabra que yo le mencionaba a él. Y esta es de analizar. Dios, hay una palabra que le mencioné. Vuelvo a casa. Fíjense que hay en esa palabra, vuelvo a casa, hay algo bien importante porque bíblicamente tengo que conocer que todo el canto está hermoso, totalmente hermoso. Pero esa palabra, yo la diría bíblicamente, voy al lugar que Dios ha preparado para mí. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre no proviene de la eternidad. Cristo sí vino de la eternidad. El hombre tiene un inicio y un final terrenal. Pero Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces, fíjese, una palabra puede ser la diferencia, pero a veces no la notamos. Y así como este canto que le digo que cantaban los hermanos, bienvenidos, y vamos a cantar este canto, lo cantamos por 30 años. El cara de limón que no tiene nada de espiritual. En otras palabras, hemos cantado muchos cantos. Hemos creído muchas cosas y no se sienta mal, hermano, porque lo creyó, lo cantó. No, el punto es que Dios nos da la oportunidad de analizar como lo que me hizo Dios analizar con mis hijos, pensar en los suyos, porque ellos, es posible que, dijo el hermano, me tocó defender mi fe desde que era niño. Y quizás a veces no hemos pensado eso y por eso es tan importante analizar qué enseña la Escritura respecto al hombre, pero qué también enseña lo que es el hombre y lo que el hombre no es. ¿Qué es lo que el pensador ha dicho que es el hombre? Pero Dios dice, no, eso no dice Dios que es el hombre. Y aquí es donde tenemos que analizar exactamente, porque todo, dice el apóstol Pablo, obsérvalo, escúchalo todo, pero ¿qué? Haz un resumen y retén solamente lo que Dios dice que es. De hecho, esta iglesia, usted ha oído siempre, no diga amén a todo lo que oye aquí, porque puede ser que pastor, en vez de decir Juan, dijo Jonás. ¿Se recuerdan ustedes la historia, hermano, cuando Sansón mató a Goliat? ¿Sí se recuerdan? ¿No? No, es que no fue Sansón, fue David. Y ahí es donde usted tiene que hacer... No importa si es el pastor que sale en YouTube, dijo el hermano Ismael. No importa si es el escritor de 50 libros. Si está diciendo algo erróneo en la palabra, dice el apóstol Pablo, y aunque viniera un ángel y le diera otro evangelio, dice, no lo acepten, no lo toleren. En otras palabras, iglesia, si vamos a hablar de algo que creemos, analicemos lo que la Biblia enseña
y lo que la interpretación bíblica también con todo su contexto nos dice al respecto, porque es muy fácil también algunas veces sacar una palabrita y de eso hacer una doctrina. Y ese es lamentablemente el gran error que ha surgido en las enseñanzas cristianas. Hay una pobreza de estudio, una pobreza de análisis de la Escritura. Y por eso el Señor nos recordaba el domingo pasado en realidad esto, que nosotros podamos analizar cómo explicar lo que hemos creído. ¿Y sabe qué? Sucede en las enseñanzas, sucede en los cantos, sucede en las cosas que pensamos, y así como creemos, así vivimos. Ahora, hay algo bien importante en esto. Es cierto, el Señor nos recuerda algo. No podemos hacer nada respecto a cómo otras iglesias, otras congregaciones, otras denominaciones seguirán pensando, seguirán creyendo, pero el Señor está tratando con nosotros. Dice, vénganse. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina cubre a sus polluelos? ¿Y por qué? Porque Él quiere protegernos, aún de pensamientos contrarios a lo que dice la palabra. Unos creen porque cuando usted estudia, usted va a encontrar no solamente una postura de lo que ese verso dice. ¿Sabe que cuando usted estudia la Biblia, usted dice, los fulanos de tal que estudian esto tienen esta posición, luego estos tienen otra posición, y luego esta posición, y usted entre 10 posiciones, ¿con cuál se queda? Ahí es donde la enseñanza bíblica espiritualmente, a través del Espíritu y a través de la consejería bíblica, podemos encontrar el camino que realmente está indicando el texto. Es más, hermano, todo ello no es de leer a la carrera. Si vamos a hablar del hombre, entender qué dice la Biblia del hombre, cuál es su origen. Si vamos a hablar de salvación, ¿salvación de qué? ¿Cuándo se perdió el hombre, pues? ¿De qué tiene que sacarlo Dios? Porque el gran error que ha ocurrido durante muchos años pasados es que cuando se da el mensaje, cuando se evangeliza, lo primero que la gente dice es que Dios quiere salvarte y quiere salvarte del infierno. Pero ¿qué es infierno en primer lugar? ¿Y cuándo cuándo me metieron a mí al infierno, pues? En otras palabras, muchas veces se dan explicaciones, ¿cómo, hermana? Muy distorsionadas, muy lejos de lo que Dios quisiera que nosotros comprendiéramos. Sí, existe un lugar de condenación, sí existe el hombre, sí existe un momento donde el hombre es formado, sí existe el propósito, la naturaleza por la cual Dios hizo al hombre, sí existe un momento donde el hombre se separa de escuchar a Dios y hace su propio camino. Sí, es cierto, existe un momento donde el hombre tiene un señorío sobre todas las cosas que Dios creó, pero tiene un momento donde es destituido, no solamente de ese gobierno, sino que también destituido de la gloria que vivía en comunión con Dios. Pero ¿cuándo sucedió eso? Eso lo dice la Escritura. ¿Y qué tal si abrimos la Biblia en esta mañana y miramos en primer lugar? Miremos lo que enseña una vez más Génesis, porque si queremos hablar del hombre y vamos a hablar de la salvación del hombre a través de la Escritura, mínimo tenemos que entender este verso. Si usted quiere hablar del hombre, comencemos en este punto, en el capítulo 1, verso 26. Esto a nosotros nos va a dar la idea de que hay una respuesta sistemática. ¿Sabe qué es una sistemática? Una respuesta ordenada conforme a la Escritura. Es aquí donde usted y yo vamos a tener una base, vamos a tener una respuesta. ¿Quieres que te hable del hombre? Porque le van a preguntar lo que el salmista dijo. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué existe el hombre? Pero miremos según la Biblia, ¿tenía necesidad Dios de hacer a un hombre? No tenía necesidad, pero en su creación perfecta, Él había creado las aves del cielo, las bestias del campo, todo lo que existe en las aguas, pero en el hombre iba a plasmar Él su imagen.
Y mire qué es lo que dice. No plasmó su imagen en un gato, ni en una ballena, ni en el mono, porque desde que el mono fue creado, sigue siendo mono. Sí es cierto, estamos unos medio feitos, ¿verdad? Que cuando miramos al espejo, hacemos un par de monadas, estiramos la boquita a ver si nos miramos mejor. No miramos igual. Pero ¿qué dice la Biblia según el origen? Eso es lo importante, hermano, venir a la base. ¿Y qué dice que el verso 26? ¿Lo tiene? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ahí donde está, el capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Puede sentarse, hermano. Hay algo que tenemos que entender. Vamos a hablar del hombre y usted dice, bueno, en realidad la manera más correcta y la manera más, ahora sí, confiable de hablar de este tema es tener que acudir a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Bueno, pero alguien le va a preguntar, ¿me vas a hablar del hombre? Y me dices que ahora me vas a hablar a través de lo que dice la Biblia. Le van a salir con otra pregunta. ¿Y qué es la Biblia? Yo quiero escucharlos. Dice, hermana, la palabra de Dios, escrita por la inspiración del Espíritu Santo, pero por manos y mentes humanas, lenguajes humanos, hombres que fueron y recibieron de Dios una palabra y ellos registraron lo que Dios les estaba revelando. En otras palabras, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros. Si usted ve el significado de Biblias y si lo busca en su diccionario, Biblia, usted encuentra una palabra que se llama biblos, ¿sí? Que significa libros. En otras palabras, son libros. ¿Qué son, hermana Caro? No, libras, no. Libros, sí, ya sé. Libros que han quedado como récord. Si usted observa y estudia, se ha declarado que el Pentateuco, ¿sabe qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia fue una revelación que Dios le dio a Moisés, porque usted se pregunta, ¿y cómo entonces aparece aquí escribiendo alguien respecto al principio? Se lo tuvo que haber revelado Dios al que tuvo ese encuentro, pero Moisés nació mucho tiempo más allá, sí. Pero hay escrituras e historias que Dios también le delegó al humano que dejara como una tradición de familia. Adán le contaría a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y cuando llega a Moisés, Dios le da una revelación completa de lo que es Génesis. ¿Cuál es el siguiente libro? Éxodo, Levíticos, Número. Amén. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El libro del Antiguo Testamento, el Antiguo.
Voy a ir. Abran ahí su Biblia. Ustedes me están dando la totalidad. Pero mire lo que dice el Antiguo Testamento. Chequéelo. 39 y el nuevo 20. Chequéelo. 27. Ahora, fíjese que parece una pregunta sencilla. ¿Siempre tuvo esos libros la escritura que leían o tenían los cristianos a leer? Existieron unos libros que se le llaman, gracias, tenemos que estar ahí listos. Unos libros que se le llaman apócrifos. Esos libros todavía lo tiene y lo guarda la Biblia que usted conoce como Biblia católica. Pero hubo un concilio donde se reunieron se reunieron para llevar a cabo, ahora sí, la examinación de los libros para hacer de aquel examen a lo que se le llama un canon de la Biblia, donde se observó que estos 12 libros apócrifos no eran en totalidad confiables porque no conectaban en totalidad con el resto de la Escritura. Y por ende se decidió sacarlo del canon porque no aportaban confianza, sí tenían historia, pero no aportaban confianza en conexión con la inspiración. Desde Génesis hasta Apocalipsis debe de haber una conexión. Y se le llama el canon porque a través de ello podemos ver entonces los libros que se han, ahora sí, oficialmente declarado como libros de la Biblia. Si yo puedo tomar una porción de un libro de esos para una referencia, puedo verlo, no es prohibido. El punto es que muchos de estos libros no van a coincidir con algunas profecías. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlos. No, hermano, no leo ni la que tengo, mucho menos 12 más. Aleluya. Ahora escuche usted por qué es tan necesario analizar. ¿En qué creemos, hermana Esther? ¿En qué creemos, hermano Víctor? ¿Tenemos doctrina los cristianos, hermano Gonzalo? ¿Tenemos enseñanza los creyentes, hermana Silvia? ¿Cómo ha sido esa doctrina, hermano Juanito? ¿Ha sido de una manera sistemática y ordenada, así como ustedes recibieron en el Army? ¿Sabe usted que la iglesia debería de ser la iglesia que debería tener un orden de doctrina y de enseñanza desde la raíz hasta el final? Pero no existe una porque lamentablemente ha habido deficiencias. ¿Se acuerdan Tito 1:5? ¿Ha habido qué? Deficiencia. No solamente de enseñanza, sino también del receptor. Se da un mensaje, su Biblia la abre el domingo, la desempolva y la vuelve a poner. ¿Sabe que hay gente que no saca ni siquiera su Biblia del carro? Ahí está la pobre Biblia, recibe nieve. No es que le caiga nieve, pero le cae el frío de la nieve, le cae el calor del verano. Están todas rajadas. Las páginas se despegan. En el tiempo de mi abuela, las páginas de la Biblia de mi abuela tenía hasta la marca donde ella hojeaba. Tenía hasta un doblez de donde ella miraba. En estos tiempos, si fuera a revisar su Biblia, le aseguro que hay libros que ni siquiera ha pasado su mano por esos libros.
No sé si me dice amén. Esta mañana es día de sinceridad. No sé si me dice amén en esta mañana. ¿Cómo podremos explicar entonces lo que creemos? No tenemos ninguna defensa estructurada. Si yo le pregunto a mi hermana Blanca, hábleme de la elaboración de lo que usted hace en su trabajo. Ella me dice desde el principio hasta el fin, porque a ella la han entrenado y le han enseñado. Si yo le digo a mi hermano Roberto, usted tiene conocimiento en construcción. Si usted entra a un baño que va a renovar, dígame qué es lo primero que va a hacer. Y él tiene en mente, en primer lugar, cómo comienza su demolición y cómo comienza a poner las cosas nuevas y cómo terminarlo. ¿Lo sabe? Sí lo sabe. Pero ¿cómo explicar por qué alaba a Dios? ¿Por qué canta? Eso está en las palabras. ¿Cómo explicar por qué ustedes alaban a Dios? ¿Y por qué la iglesia canta? ¿Por qué oramos? ¿Cómo vamos a explicar? ¿Por qué servimos a Dios? Es que me mandaron y yo no quería, pero tengo que ir para que no me... No, dijo un amigo que tenía, para que no me tritriquen. Tenía ese amigo y le decía, muchacho, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, dice, pues no voy. ¿Y por qué? Si voy, me tritrican, y si no voy, también me tritrican. Mejor no voy, que me sigan tritricando. ¿Cuántos realmente ignoran que amar a Dios, declarándolo en el servicio, es una de las evidencias más claras que tú amas a Dios? ¿Qué quiere una mujer? ¿Palabras o hechos? ¿Le gustan a las mujeres que el hombre le baje estrellas del cielo y sea un haragán echadote en su cama? No. ¿Le gusta a usted que le eche piropos? Eres la más hermosa y no hay nadie como tú, y está la cocina sucia, el bote de basura lleno, la cama toda descompuesta? No, la mujer quiere a veces, usted aprendió en el libro El lenguaje del amor, la mujer a veces quiere que nos acerquemos a ella. ¿En qué te ayudo, mija? No, ella lo que quiere, hermano, es un diamante. Está bien, dale ese regalo bonito, pero algunas veces lo que quiere es una palabra, decirle, ¿sabes qué? Te amo y estoy feliz de estar contigo. Y yo pensé que quería la cadena de $50,000. No, a veces lo que ella quiere es que tú le digas y le expreses cuánto le amas y qué tan importante es para ti. Ahora, cuando transmitimos esa relación con Dios, ¿cree que Dios lo convencemos con palabras? ¿Cómo se llama? Usted dijo la palabra. ¿Cómo se llama el libro después de Juan? ¿Los dichos de los apóstoles o los hechos de los apóstoles? ¿Qué quiere ver Dios en la iglesia? ¿Nuestro witty witty? No. Dios quiere ver hechos. Dios dice, si ustedes me aman, hagan. No, hermano, es que la Biblia dice que hay que creer y ya no hay necesidad de hacer. Bueno, Jesús dice otra cosa. Y ese hacer es producido por un creer. Por ejemplo, yo le digo al hijo de mi hermana Silvia, mijo, fíjate que mañana va a nevar, mijo. Prepárate. Si él me cree, él mañana tiene sus guantes, su gorra, su bufanda y su chamarrita listo y sus botas para la nieve. Si él no me cree, él mañana sale en chores, ¿sí? Con camiseta. Entonces, conforme creemos, así actuamos. Si usted ve el pronóstico del tiempo y dicen, ¿saben que mañana alrededor de Reno va a haber una nevada y todos, si no tienen necesidad de salir, no salgan? Si creemos, entonces no vamos a salir. Si no creemos,
yo hago planes, me voy a San Francisco, total, ¿qué? Tengo 4x4, sí, esa 4x4 queda patas arriba, decimos llantas arriba, allá en la montaña. Porque a veces usted ha visto aquí personas en este entorno que porque piensan que tienen 4x4 pueden correr y pueden darle, no, la 4x4 ayuda, hermano, pero no es garantía, no es seguridad 100%. Bueno, si voy a hablar entonces del hombre, voy a usar la filosofía y el pensamiento de los científicos, de los pensadores o de los descubrimientos de la ciencia o lo que dice Dios. Escuche usted aquí. Este capítulo que estamos, en el capítulo 2, aquí nos damos cuenta nosotros lo que dice en el 7 que leímos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Solo para que usted analice y estudie en su casa. Hay muchos maestros que han querido declarar que Dios habla de un hombre en el capítulo 1 y de otro hombre en el capítulo 2, y eso es contrario a la palabra. Hermano, a mí así me enseñaron. Yo le digo, vaya a su casa y estudie, porque, hermano, ¿y por qué usted dice esto? Es que aquí habla del uno y aquí habla del otro. Es que tenemos que aprender también cuáles son las bases de la literatura bíblica. Como algunas veces la Biblia habla con figuras retóricas, palabras figuradas y palabras literales. ¿Cómo distinguir entre una palabra que es literal, tocable, palpable, y cómo entender cuando hay una palabra que es figurada? Y cuando algo no entendemos los vocabularios o la manera de cómo escribieron la Biblia, es muy fácil tomar una idea contraria. ¿Dios es espíritu o Dios es hombre como nosotros? Pero ¿por qué en la Biblia, hermano Mario, la Biblia habla de que Dios mira, que Dios oye? Ahora, fíjese usted que yo sé que ustedes me tomaron la forma realmente espiritual, pero cuando me refiero es al vocabulario, que para Dios darse hasta cierto punto a entender, usa un pensamiento como que si Él fuera humano como usted y yo. ¿Sí me capta? Por eso es que cuando usted dice, y Dios descendió y bajó, es que ¿acaso Dios no es omnisciente, omnipotente? Dios está en todo lugar. Bueno, está en un lado y necesita ponerse en otro. Es que tenemos que entender cómo la Biblia ha sido, hermano, escrita, cómo es el orden gramatical para poderlo interpretar de una manera correcta. Déjeme decirle, y aunque no he tocado esto, para los que recuerdan la escuela, esta semana tuve que hacer memoria lo que significa el sustantivo y lo que significa el adjetivo. ¿Pero por qué? Fíjese usted qué tan importante es. El sustantivo manifiesta a un ser, a una cosa. A un ser dijéramos el hombre. A un animal dijéramos el gato. A un ser como Dios, Dios. Pero podemos hablar del gato negro. La palabra negro, el adjetivo está ahora. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana Arlene? Está en clase. Ok. Ahora la palabra negro está ahora explicando, ¿sí? Dando información respecto a este ser. Y cuando dice Dios, ¿por qué le digo esto? Porque cuando encuentro que Dios es nuestro creador, está hablando del creador, está hablando de un atributo del ser. Y a veces no hemos entendido, hermanos. Yo sé que quizás, como dijo mi papá, no tuve mucha escuela. Dijo mi papá alguna vez, aprendí a leer. Quizás muchos les tocó así.
Pero estando ya en la casa de Dios, creo que podemos avanzar un poquito. Porque si no, no entenderemos el concepto de la explicación respecto a Dios, respecto al hombre, respecto al pecado, respecto a la salvación. Entonces hay mucho que aprender. Y hay una de las cosas, sí, amén, y hay una de las cosas muy importantes, y cuando ves entonces que Dios es creador, está explicando, en realidad explicando lo que ese ser tiene como atributos. Dios es omnipotente. ¿El hombre es omnipotente? No, el hombre es limitado. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios, dice el adjetivo, son altos. Y los pensamientos del hombre, hermana Evelyn, son bajos. Tus pensamientos, dice Dios, no son como los míos. Tus caminos no son más altos, son los pensamientos de Dios. Bueno, si queremos basar bajo la idea de la filosofía, bajo la idea del pensador de la ciencia o el descubrimiento de ciencia, lo que es Dios y lo que es el hombre, el pensamiento está bajísimo. Pero la Biblia dice, déjame elevarte ahora para que tú puedas ver en realidad lo que yo digo que es. ¿Y a cuánto les interesa aprender, escuchar y compartir lo que Dios dice que es? Allá está mi hermano, mi hermano que nos vino de Las Vegas. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Recuerdo? Hermano Rubén. ¿Tú también pasaste, varón, por esas clases de antropología en la escuela? Vente para acá. Ábrame vente, varón, porque es que quiero traerlo. ¿Tú también, mi hijo? ¿Tú también, hijo de hermana? ¿Tú no? Dice, mejor digo que no me va a pasar. No sé, no me hagas trampa, Ábrame aquí, hermano. ya te guaché, mijo. Eso es mentira, estoy jugando contigo. ¿Por qué es que es tan importante? ¿Crees tú que, hermano, que es muy importante ahora que la iglesia despertemos esto con respecto a lo que nuestros hijos pasarán? ¿Qué pasó contigo? Ponte tu micrófono ahí. Claro que sí, es muy importante porque Fuerte. Lo que nos hacen creer en la escuela es fuera de lo que bíblicamente nos dice y aún así nos corrige la Biblia. Nos corrige en varios aspectos conforme a la teoría de la evolución y todo eso, porque en la teoría de la evolución te nombra sobre un, aún así te nombra sobre un creador. Y en la Biblia te dice de un creador, pero lo que Darwin en su momento no explicó quién fue el creador en sí de esas cosas, por qué, de dónde salió, cómo salió, por qué salió. Mas sin embargo él explicó que evolucionaron, que tuvieron cambios, pero él no se hizo énfasis en quién lo creó, quién fue el que de dónde salió y por qué salió. Y ahora ellos mismos, digamos, gobierno, están tratando de suplantar lo que Dios hizo, lo que Dios creó. Y ahora ellos están sintiéndose Dios y por eso mismo está pasando lo que está pasando en nuestro mundo ahora mismo. Porque ellos están suplantando a Dios básicamente. Se están creyendo Dios y por eso es tanta perdición y tanto mal que está pasando ahorita. Gracias, mi hijo. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias. Quiero que oremos por mi hijo Dani. Él ha ingresado en la Universidad Bíblica de Teología para lo que es apología bíblica. Y yo les voy a decir algo. Yo quiero que todos sus hijos, ojalá, fueran impactados con esa visión. Porque el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos, hermano Ismael, se quede una generación que pueda alumbrar a las siguientes. Y oremos por él para que el Señor lo ayude. Y vamos a comenzar a orar para que el Señor apoye a nuestros muchachos. El hermano dijo, por escuchar al hombre. Mire lo que Jehová le dice al hombre en Génesis 3:17, por favor, cuando el hombre es destituido y es sacado del huerto. ¿Qué dice Génesis 3:17?
Génesis 3:17, mire lo que va a decir. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hoy en nuestros tiempos se mal usa esa palabra, se le dice al hombre mandilón. ¿Por qué Dios no le reclamó? Aquí hay reclamos a la mujer y a la serpiente, pero nunca se le dice a la mujer, oíste a la serpiente, pero al hombre le dice, por cuánto oíste. En otra versión dice, por cuánto obedeciste a tu mujer. ¿Sabe usted por qué? Porque el encargo se lo dio a la cabeza, a la autoridad de casa. En otras palabras, si Dios va a tratar de tu familia, de tus hijos, de tu mujer, con quien Él va a tratar el asunto, va a ser con nosotros los varones. Y por alguna razón, ¿por qué oíste? Y este es el grave problema. Desde que el hombre comienza a oír y a obedecer y a ver a alguien más afuera de Dios y su palabra y su dirección, desde entonces el hombre comenzó a tomar un rumbo equivocado. El hombre es polvo, dice la Biblia, pero él quería ser Dios. No sé si me capta. El hombre es limitado como la hierba del campo, pero el hombre hoy trabaja como que si fuera a ser eterno aquí en la tierra. Cuando el salmo que leemos en el Salmo 90 dice que el tiempo del hombre son 70 años y el más robusto, con muchas tribulaciones, llega a los 80. ¿Por qué a veces trabajamos como que si fuéramos a ser eternos? Eso no significa que usted no sea un hombre o una mujer de sueños. Sí, tenga sueños, pero que esos sueños no lo aparten de obedecer a Dios, de oír otra palabra, porque en ese sueño es posible. El sueño de Eva y de Adán era ser como Dios. Puede ser que por buscar tu sueño dejes de oír a Dios, de dejarte dirigir por Dios y aquel sueño, aquello que quieres, te desvíe. No es pecado que seas el más millonario y el más rico de esta ciudad. Lo pecado es que esa riqueza te aparten de Dios. Te apartó de su origen, te apartó de su palabra y por ende, una vez apartándote de su palabra, te apartó de sus caminos. No Dios, tu mente y tú escoger el dejar la palabra de Dios allá por mis sueños, por mi meta. No, todo se puede lograr, dice uno de los versos, aún en los Salmos creo, si no es en Proverbios, uno de los dos, usted me corrige, que Dios concederá los deseos de tu corazón, pero son deseos, mire, son deseos, aquí estoy hablando, pero este alambre está siendo compatible en unidad con este aparatito. Si yo lo suelto, seguiré hablando, usted ya no me oye. ¿Sabe qué ha sufrido el hombre cuando ha oído a alguien más? Una desconexión. Y ese puente, vio Dios que el hombre había sido destituido de Dios por la desobediencia. Este puente es Cristo. Mas Dios muestra su amor en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. En otras palabras, la conexión una vez más, la comunicación se conecta a través de Cristo, se restablece a través de Cristo. El hombre ha vivido sus caminos creyendo que son buenos, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Hoy no hemos tocado nada, mano, apenitas y rozamos con los comentarios y testimonios de mis hermanos
Pero esto lo que debe de abrir en nosotros es cuánto terreno, cuánta enseñanza y cuánta doctrina necesitamos que el Señor nos despierte en nuestro corazón como una hambre de querer aprender y ser iluminados y revelados por su palabra. ¿Qué tanta conexión tengo con la mente del mundo, la corriente del mundo? ¿Y cuánto mi camino se conecta con la conexión a Dios por su palabra? ¿Sí captamos el mensaje? ¿Qué es el hombre? Vamos a ver, hoy no lo tocamos, pero nos inquieta que todo se va a aclarar con la conexión de Cristo en su palabra. Dios ha hablado muchas veces, dice la Escritura, de muchas formas, por los profetas, por la Escritura de los 10 mandamientos, pero luego dice Hebreos, y hoy habla a través de su Hijo. En otras palabras, Dios ha hablado y Él quiere. ¿Ha oído últimamente cuando los hermanos han estado batallando con mi micrófono? ¿Se siente bonito, hermanos, cuando está? ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Que haya interferencia? Porque a veces el oído está puesto en algo más. No, a mí me gusta una conexión limpia, clara. Me siento bien yo y se siente bien ustedes. Ustedes escuchan. ¿Sí? ¿Me entendió? No le entendí nada, pues no dije nada, ahorita sí no dije nada, pero así se oye cuando hay cortes. ¿Quieres que Dios te hable con cortes o quieres que Dios te hable claro? ¿Qué es el hombre? ¿Cuánto dura la belleza del hombre? ¿Cuánto duran los músculos del hombre? En los 17, 20 están los músculos así y se miran bonitos y luego cuelgan aquí. La figura de la mujer está, como dicen en los certámenes de belleza, ¿qué dicen? 90, 60, 90 y a veces terminamos en 90. Sí, y los hombres, fíjense que ya no pedimos, con mi hermano Wilmer, no pedimos extra large, decimos extra panza, por favor, porque aquí ya no me cabe. Sí. Se acaba, hermano. Yo también fui bello en algún tiempo. Sigo teniendo la imagen del Señor, hermano Raimundo. Póngase de pie, póngase de pie todos los bellos y las bellas y levante sus manos y diga: yo no me parezco a ningún mono, yo vengo del Señor. Amén. Denle ese fuerte aplauso, Señor. Vamos a orar. Hoy quiero, por favor, 2 diaconisas, porque vamos a orar por unas bebés acá.